Uyuni puede parecer, a primera vista, un paisaje blanco y silencioso. Pero dentro de esa blancura conviven la geografía dura del altiplano boliviano, la historia de los caminos mineros, la vida cotidiana de la gente local y uno de los espejos naturales más impresionantes del mundo. No es una escapada urbana clásica. Quien llega a Uyuni suele acostumbrarse primero al camino, después a la altura y, finalmente, a esa sensación de horizonte infinito. El salar de Uyuni es conocido como el salar más grande del mundo. Su superficie blanca se extiende hasta confundirse con el cielo. En la estación seca aparecen los dibujos hexagonales de la sal, como si el suelo se hubiera convertido en una piel mineral. En la temporada de lluvias, cuando una lámina fina de agua cubre la superficie, el cielo parece bajar hasta la tierra. Por eso Uyuni no es solo un lugar para ver, también es un lugar para sentir. Uyuni no se entiende solamente a través de sus puntos fotográficos. Para comprenderlo hay que mirar dónde está, cómo se formó este paisaje, qué papel tuvieron el ferrocarril y la minería. ¿Por qué la sal y el litio son importantes hoy? ¿Cómo vive la gente local y qué debe saber un viajero antes de recorrer esta región? Uyuni se encuentra en el suroeste de Bolivia, dentro del departamento de Potosí. La ciudad está situada aproximadamente entre 3.650 y 3.700 metros de altitud, sobre el altiplano. La gran meseta elevada de los Andes. Esta altura define gran parte de la experiencia. Durante el día el sol puede ser muy fuerte, por la noche la temperatura baja con rapidez. El aire es seco y se siente más delgado. En los primeros días conviene caminar despacio, comer liviano y dejar que el cuerpo se adapte. El salar de Uyuni comienza muy cerca de la ciudad. Esta enorme planicie de sal, de más de 10.000 kilómetros cuadrados, se formó por la evaporación de antiguos lagos prehistóricos. Debajo de la costra blanca hay capas de salmuera ricas en minerales y litio. Por eso el salar no es solo un paisaje turístico, también es una zona estratégica dentro de los recursos naturales de Bolivia. Geográficamente, Uyuni funciona como un punto de conexión entre el interior de Bolivia, las rutas hacia Chile y el desierto de Atacama. Está vinculado con La Paz, Oruro, Sucre, Tupiza, San Pedro de Atacama y las rutas del sur del Lípez. Aunque la ciudad parezca pequeña, su importancia turística y logística es mucho mayor que su tamaño. La ciudad de Uyuni ganó importancia a finales del siglo XIX, especialmente con el desarrollo del transporte minero y de la red ferroviaria. Alrededor de 1890 empezó a crecer como punto comercial y de transferencia. Estaba ubicada en rutas que conectaban las zonas mineras de Bolivia con los caminos hacia la costa del Pacífico. En aquel tiempo el ferrocarril no era solo un medio de transporte de pasajeros, era una arteria económica para mover estaño, plata y otros minerales. Hoy, al caminar por el centro de Uyuni, no se siente una gran metrópoli. Se percibe más bien una ciudad de frontera acostumbrada al clima duro y a los viajes largos. En sus calles aparecen agencias de turismo, hoteles pequeños, puestos de mercado, restaurantes y viajeros que preparan la salida hacia el salar. El ritmo de la ciudad se organiza muchas veces alrededor de los vehículos que salen por la mañana y regresan al atardecer. La herencia ferroviaria todavía es visible. La estación, los rieles, algunos vagones y los restos industriales recuerdan que Uyuni creció no solo por el turismo, sino también por la minería y el transporte. Para entender la ciudad no basta con salir al salar, también hay que mirar el centro, los alrededores de la estación y las huellas de su pasado ferroviario. Uno de los lugares más conocidos de Uyuni es el cementerio de trenes. Se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad y está lleno de locomotoras oxidadas, vagones antiguos y estructuras de metal abandonadas. A primera vista puede parecer un escenario curioso para tomar fotografías. Pero estos trenes hablan de la historia minera de Bolivia, de sus proyectos ferroviarios y de la economía mundial de las materias primas. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el ferrocarril era esencial para transportar minerales hacia los puertos. Uyuni se convirtió en un punto importante de esa red. Con el tiempo cambiaron la economía minera, las rutas y la utilidad de ciertos equipos. Muchas locomotoras quedaron fuera de servicio y fueron abandonadas en este paisaje seco. Lo que vemos hoy es, en realidad, la memoria tecnológica y económica de una época. El metal oxidado, los rieles,
el suelo árido y el cielo abierto forman parte de la misma historia. El cementerio de trenes no muestra solo máquinas viejas, muestra las dificultades de crear transporte en el altiplano. La dependencia de la minería y los restos de una economía que cambió. Por eso vale la pena fotografiar el lugar, pero también preguntarse por qué esos trenes terminaron allí. El aspecto actual del Salar de Uyuni se formó a partir de antiguos lagos que se secaron hace miles de años. Al retirarse el agua quedaron capas de sal, minerales y sedimentos. En la estación seca, la costra superficial se agrieta y se recristaliza, formando los famosos dibujos hexagonales. Son muy fotogénicos, pero también revelan la sequedad y la intensidad mineral de la región. En Uyuni se pueden distinguir dos grandes momentos visuales. La estación seca, normalmente entre mayo y noviembre, muestra una superficie más firme, más blanca y más fácil de recorrer. Es ideal para los dibujos de sal, las fotografías de perspectiva y el horizonte lejano. La temporada de lluvias, aproximadamente entre diciembre y marzo, puede cubrir algunas zonas con agua y crear el famoso efecto espejo. Sin embargo, en esa época no siempre se puede llegar a todos los puntos. Lugares como la isla Incahuasi dependen del nivel del agua. Por eso no hay una única respuesta a la pregunta de cuándo viajar a Uyuni. Quien busca el efecto espejo suele preferir la temporada de lluvias. Quien quiere rutas más amplias, conducción más sencilla y los clásicos dibujos de sal puede elegir la estación seca. La mejor época depende de lo que cada viajero quiera ver. El Salar de Uyuni no es solamente una postal turística. La producción de sal y los recursos minerales son importantes para la economía local. En muchas excursiones se visita Colchani, un pequeño lugar relacionado con el procesamiento de la sal y la venta de artesanías. Allí se puede ver cómo se recoge la sal, cómo se seca, cómo se empaqueta y cómo se trabaja a escala local. Bajo el salar existen salmueras ricas en litio, y eso convierte a Uyuni en un lugar de importancia global. El litio se ha vuelto estratégico por las baterías de vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energía. Bolivia es mencionada entre los países con grandes recursos de litio. Pero extraerlo, procesarlo, manejar sus impactos ambientales y definir cómo participa la población local son asuntos complejos. Por eso sería incompleto hablar del litio solo como una riqueza minera. En Uyuni se conectan recursos naturales, economía nacional, uso del agua, medio ambiente y desarrollo local. La superficie blanca parece sencilla, pero debajo de ella hay una historia geológica y económica de muchas capas. Uyuni y su entorno no se comprenden solo por el paisaje. También hay que mirar a su gente. En la región se perciben influencias aymarás y quechuas. En los mercados, las calles y los pequeños asentamientos, esas culturas aparecen en la ropa, la comida, los tejidos, los hábitos cotidianos y las formas de comercio. Los mercados de Uyuni ayudan a entender la vida diaria de la ciudad. Más allá de los restaurantes turísticos y las agencias, allí se ve qué compra la gente, qué se vende por la mañana y cómo se mueve el ritmo local. Los tejidos de colores, los sombreros, la ropa tradicional. Los productos de la zona y la comida de la calle forman parte de esa textura cultural. La población local no es una decoración del paisaje, es la base de la vida cotidiana de Uyuni. Para el viajero, lo correcto es pedir permiso antes de fotografiar a una persona. Negociar con respeto y recordar que detrás del circuito turístico existe una ciudad real. Entender Uyuni significa escuchar también los sonidos del mercado. Las rutinas de la mañana y la manera en que la gente vive en una geografía exigente. La forma de llegar a Uyuni depende de la ruta dentro de Bolivia. Una opción frecuente es viajar por carretera desde La Paz o desde Oruro. Desde La Paz hay buses nocturnos hacia Uyuni, como el viaje es largo, conviene elegir un servicio cómodo. Oruro puede ser una conexión útil para quienes combinan tren y bus. También existen rutas desde Sucre, Potosí, Tupiza y San Pedro de Atacama. Al llegar a Uyuni se ven muchas agencias de turismo en el centro. Un tour clásico de un día por el salar suele comenzar por la mañana y terminar cerca del atardecer. Las rutas más largas agregan el sur del Lípez, lagunas de colores, desiertos, zonas volcánicas y la frontera con Chile. En el circuito clásico destacan la ciudad, el salar, el cementerio de trenes, Colchani, las banderas, las fotografías de perspectiva, Incahuasi y el atardecer.
Al elegir un tour no conviene mirar solo el precio. Importan el estado del vehículo, la experiencia del conductor, el tamaño del grupo, la comida. Si el atardecer está incluido. Si la entrada en Kawasi está incluida y en qué idioma se ofrece la explicación. Un tour muy barato puede significar un vehículo lleno, un programa apurado o una comida débil. Las opciones de alojamiento en Uyuni van desde hostales sencillos hasta hoteles más cómodos. Y desde alojamientos económicos en el centro hasta la experiencia de dormir en un hotel de sal. Alojarse en el centro tiene la ventaja de estar cerca de agencias, restaurantes, mercado y terminal. Si el tour sale temprano, dormir en el centro puede ser lo más práctico. Los hoteles de sal pueden hacer la experiencia más especial. Algunos están construidos o decorados con bloques de sal y ofrecen una atmósfera más cercana al paisaje del salar, pero suelen ser más caros que los alojamientos básicos del centro. Además, cuando se duerme fuera de la ciudad, conviene pensar de antemano en el transporte y en las opciones de comida. Durante las excursiones, las pausas para comer normalmente dependen del programa de la agencia. En algunas rutas se almuerza en un hotel de sal o en un espacio preparado para grupos. Estos lugares pueden ser buenos para fotografías, pero lo más importante en altura es beber suficiente agua. No comer demasiado pesado y protegerse del sol. Una de las partes más divertidas de los tours de Uyuni son las fotografías de perspectiva. Como el salar parece plano e infinito, la distancia engaña al ojo. Así se pueden crear imágenes con personas diminutas, objetos gigantes o viajeros que parecen estar en la palma de una mano. Para lograr un buen resultado, el suelo debe ser plano. La cámara debe estar cerca del piso y las personas deben alinearse con cuidado. La zona de las banderas también es una parada clásica. Allí los colores de muchos países contrastan con la sal blanca y el cielo azul. El monumento del Dakar y sus alrededores suelen formar parte de las pausas breves de fotografía. Estas imágenes muestran el lado lúdico y creativo de Uyuni. Aún así, el valor del salar no termina en esas fotos. Los juegos de perspectiva son una forma divertida de mostrar cómo esta superficie blanca altera nuestra percepción. Pero la historia, el litio, la vida local y la geografía del altiplano son capas más profundas de la experiencia. Inkawasi parece una isla de cactus en medio del salar de Uyuni. En realidad es una elevación rocosa, formada sobre estructuras antiguas relacionadas con los viejos lagos de la región. Sus cactus gigantes, el aire seco y la inmensidad blanca que la rodea la convierten en una de las paradas más impactantes del salar. En la isla hay senderos cortos. La caminata no es larga, pero la altura obliga a controlar la respiración. Desde la parte alta se entiende mejor la escala del salar. Abajo se extiende la superficie blanca. Arriba pega el sol fuerte y alrededor aparecen cactus de cientos de años. Esta vista demuestra que Uyuni no es solo una planicie blanca. También contiene pequeñas geografías muy diferentes. En temporada de lluvias, cuando sube el nivel del agua, no siempre es posible llegar a Inkawasi. Antes de contratar un tour conviene preguntar si la visita a la isla está incluida en la ruta de ese día. El tema práctico más importante en Uyuni es la altura. Al estar por encima de 3.600 metros, es necesario beber agua. No exigirse demasiado el primer día, usar protector solar, sombrero y gafas de sol. La superficie de sal refleja la luz con mucha fuerza, incluso con nubes la piel puede quemarse. Para la noche conviene llevar abrigo, y para el día ropa por capas. Los precios de los tours cambian según la temporada, la agencia, el tamaño del grupo y los servicios incluidos. Enlistados en línea de 2026. Los tours grupales de un día desde Uyuni suelen aparecer aproximadamente entre 60 y 135 dólares estadounidenses. Si se incluye atardecer, guía en inglés, fotografía o grupo pequeño, el precio puede subir. Las rutas de 3 días hacia el sur de Lípez y las lagunas de colores suelen empezar alrededor de 290 a 450 dólares. Las opciones privadas o de mayor comodidad pueden costar bastante más. Por eso hay que mirar no solo el número, sino el vehículo, la comida, las entradas, el idioma del guía y las paradas reales del recorrido. Por último, Uyuni no es un paisaje para consumir con prisa. Es una geografía donde se unen la sal, el cielo, el ferrocarril, la altura y la vida local.
Un buen viaje a Uyuni no termina con una fotografía bonita, se completa cuando entendemos qué historia, qué economía y qué forma de vida existen bajo esa superficie blanca.